mientrevistaonline.com presenta. Ahí está, comunicación interna. Entonces vamos a hablar de cómo se relaciona el ROI con la comunicación interna. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del ROI? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos de ustedes creen que la comunicación interna se puede medir en ROI? ¿Cuántos de ustedes creen que se debe medir en ROI? Muy bien, una diferencia enorme para los que no voltearon. La mayoría dijo se debe, pero algunos dijeron se puede, poquitos. Vamos a ver cuál es nuestra posición. Para hablar de ROI, vamos a hablar de 5 elementos. Primero, ¿qué es el ROI? Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Después vamos a hablar de cómo se calcula o cómo se mide el ROI en comunicación interna. Después vamos a hablar de qué sí y qué no en términos de la relación con el ROI. Vamos a hablar, ¿ya? Gracias. Ok. Vamos a hablar de cómo darle valor a la comunicación interna y después vamos a hablar un poco de cómo demostrar ese valor de la comunicación interna frente a otras instancias, por ejemplo, dirección general. Muy bien. ¿Qué es ROI? Bueno, son las siglas de una frase que se llama Return of Investment. ¿Y qué es Return of Investment? Es la tasa de retorno de inversión. Levanten la mano los que saben qué es eso. Muy bien, algunas manos. Vamos a tratar de hacer un pequeño recordatorio de qué es ROI. Primero, hay que considerar que el ROI es una especie de alien, un vecino que viene de un planeta distante, y ese planeta distante se llama finanzas. Viene de un planeta que nos queda a nosotros bastante lejos. Es un planeta que está un poquito más allá de Plutón para los comunicadores. Pero por alguna extraña razón estamos trayendo a ese visitante de Plutón, o de más allá de Plutón, del mundo de las finanzas a la comunicación interna. Es en principio una medida financiera, se utiliza en el mundo financiero el ROI. Es una medida que no nos da valor, por más que uno piense que sí, lo que nos da es desempeño. Es decir, compara cómo una inversión se comportó después de un cierto tiempo. Curiosamente no captura el tiempo, pero nos ayuda a comparar una inversión contra otra. Digamos, ustedes tienen mucho dinero porque les dieron su liquidación, les dieron 2 millones de pesos. Y salen a comprar una acción en el mercado y tratan de comparar una acción contra otra. El ROI les puede servir para comparar esas acciones. Representa la eficiencia de esas inversiones en cualquier área donde ustedes lo quieran aplicar. Y además, el ROI no se expresa en términos de cantidad. De pronto alguien dice, tuvimos 1 millón de pesos de ROI. Pues no, eso no es ROI. Si tuviste 1 millón de pesos de ROI, eso quiere decir que no estás entendiendo la relación que se establece entre tu ganancia y tu costo. Puedes decir, tengo un 30% de ROI, un 150% de ROI. Muy bien. Y además, el ROI es simple, es decir, no considera tiempo, no considera depreciación, no considera valor presente. Es una variable que se ha simplificado para hacer un cálculo muy sencillo. Aquí tenemos un ejemplo de fondos de inversión que se están comparando. ¿Dónde voy a meter yo mi dinero? Pues es muy fácil, la gráfica me lo dice de un golpe de vista. En el Mutual Fund de 69.36% de ROI, ¿no? Que el ROI es una medida financiera que se saca con matemáticas y que para que funcione las matemáticas tienen que ser, como todas las matemáticas, exactas y perfectas. Ahora, ¿por qué todos quieren medir el ROI? Si lo que queremos es establecer cuál es el valor entre una acción y otra, porque ahora todos, incluidos los comunicadores internos, organizacionales, corporativos, queremos medir el ROI. Vamos a tratar de entender el porqué. La razón probablemente la tiene Jerry Maguire. ¿Recuerdan a Jerry Maguire? O sea, lo central de esa película y lo que recordamos todos, y es una película que ya tiene cerca de 20 años, es esta frase, "Show me the money". O sea, lo que queremos al final del día, el lenguaje que hablan nuestros directores, el lenguaje que hablan los negocios es el dinero. Entonces, todos queremos que nos enseñen el dinero. Tocamos la puerta de nuestro director general y le decimos, quiero que me des 350,000 pesos, 1 millón de pesos porque quiero instalar un intranet. ¿Cuál es el ROI? Y entonces no sabemos qué contestar, no sabemos cómo mostrar el valor, cómo mostrar el dinero. Y estamos en un mundo donde show me the money es la frase del día. Ahora, el ROI es, además, un lenguaje de negocios. Cuando nosotros aprendemos a hablar cosas como ROI, aprendemos a decir esos números, nuestro CEO lo entiende y lo valora y ocupamos un lugar de más de 15 minutos en su mesa. Además, los no financieros, nuestro director de recursos humanos, nuestros gerentes de desarrollo organizacional, también lo pueden comprender porque es muy sencillo. Es muy fácil de calcular, solo necesitamos 2 elementos, ¿no? La ganancia y el costo.
y la ganancia la obtengo sustrayendo de mis ingresos el costo. Entonces, es una matemática tan simple que la puedo hacer realmente en un papel, con un lápiz, con una calculadora muy sencilla. El cálculo entonces es muy sencillo, pero además es que demuestra un valor sin discusión. Yo no voy a discutir con alguien que dice que un ROI vale 120% si es más alto o más bajo que un ROI de 130%. Eso está fuera de discusión. Entonces, la gran ventaja del ROI es que permite establecer comparativos donde no hay punto de discusión. Es clarísimo por sí mismo, es autoevidente. Todos los comunicadores buscamos eso, buscamos ese santo grial. Queremos medir la comunicación interna, demostrar la comunicación interna, darle valor a la comunicación interna. Porque además el ROI suena profesional. Cuando empezamos a hablar de ROI, suena sofisticado, suena muy actual, ¿no? O sea, todos hablan del ROI y nos hace sentirnos o vernos como los verdaderos héroes de la película, ¿no? Buscando el santo grial. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que llegó el ROI a la comunicación interna de ese planeta distante, de ese más allá de Plutón, que es el mundo de las finanzas? Vamos a hacer un poco de historia, y subrayo un poco de historia, porque si no aquí mi socia me regaña de que me meto muy profundamente en estos temas, pero vamos a hacer un poquito de historia. ¿De dónde vienen estas mediciones? Allá en los años 50 hubo un señor llamado Kirkpatrick, que era un académico, un experto en temas de capacitación, en empresas, en universidades, y además era un académico muy pensante, y decía, ¿por qué es que no le podemos dar mediciones a la capacitación y saber lo que la capacitación realmente vale? Entonces, él construyó una estructura de 4 niveles de evaluación. Vamos a ver sus 4 niveles. El primer nivel es reacción, el segundo es aprendizaje, el tercero es comportamiento y el cuarto son resultados. Y él pensó gráficamente en hacer una cadena donde no estaba necesariamente una cosa encima de la otra, sino que iban ligadas una con otra. ¿Cómo mido el primer nivel, el nivel de reacción? Bueno, el nivel de reacción tiene que ver con cómo reacciona la gente frente a una situación de capacitación. Yo llego a un curso, por ejemplo, y ese curso está adecuado o no a lo que yo creo que me interesa. Le pregunto a la gente, ¿el curso fue adecuado para ti? Sí, no, muy adecuado, medianamente adecuado, la escala que ustedes quieran, una escala de Likert, lo que ustedes quieran, un simple sí o no, algo binario. Finalmente le puedo preguntar a la gente en términos de su reacción. ¿Qué es la reacción? Es aquello que nosotros podemos ver de nosotros mismos. ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Supera mis expectativas? ¿Creo que me va a servir? Entonces, eso se puede medir en el mismo proceso de capacitación. Segundo, el nivel de aprendizaje. Pensemos en una academia de policía. En una academia de policía alguien tiene que aprender a armar y desarmar un arma. ¿Cómo voy a evaluar si lo hizo? No le voy a preguntar, ¿sabes armar un arma? Porque estoy al nivel de la reacción. Me va a decir, a ver, pues sí, bueno, ok, aquí hay un arma, tienes 2 minutos, la tienes que desarmar y 1 minuto para volverla a armar. Si pasas ese examen, pasas al siguiente nivel. Todos ustedes fueron a la universidad, la experiencia de tener exámenes, de ser evaluados en el aprendizaje, es una experiencia muy cercana para ustedes. Entonces, ¿cómo se evalúa el aprendizaje? Con un método de demostración, normalmente una vez que termine el proceso de capacitación. Después tenemos el nivel de comportamiento. Ok, fuiste a un curso, le salió recaro a la empresa que tomaras un curso avanzado de Excel para que ahora sí entiendas de números y puedas hablarme de ROI. Entonces, haz tu presupuesto en Excel. Si soy capaz de armar mi presupuesto en Excel y de entregarlo, o me mandaron un curso de Project Management y estoy utilizando una herramienta más o menos avanzada como el Project y ya sé lo que es un diagrama de Gantt y ya sé lo que es una distribución y ya sé cómo se asignan recursos. Bueno, si lo puedo hacer, no solo demuestro en un examen, sino además mi comportamiento cambia. Hay acciones específicas que se pueden medir. Finalmente, lo que dice Kirkpatrick es, algunas de esas cuestiones terminan en un resultado para la empresa. Mandamos a toda la gente de contaduría a que tomara un curso sobre un software especial que nos va a facilitar el proceso de cierre de ventas anual o cierre de ventas mensual. Antes nos tomaba 3 días, entonces la gente nos tenía que enviar sus estimaciones de los últimos días de ventas el día 28. Ahora nos la pueden enviar el día 30 porque con ese software, pero además con la capacitación, nuestros contadores son capaces de hacerlo en 3 horas. Bueno, eso tiene resultados inmediatos para la empresa. Sin embargo, Kirkpatrick se cuidó mucho de pensar que uno necesariamente se tenía que reflejar en el otro. Es decir, el 90% de la gente puede ser evaluada en términos de reacción o de las acciones.
pero probablemente solo un 50% de las acciones se pueden evaluar en términos de aprendizaje. Probablemente solo un 30% se puede evaluar en términos de comportamiento y tal vez solo un 10 o un 15% impacta los resultados. No importa, decía Kirkpatrick, lo importante es que midamos cada uno de estos pasos. Ahora, sucede que un poco de años después, un señor llamado Phillips, Jack Phillips, se monta sobre este modelo, le da la vuelta, lo convierte en una pirámide y le pone una bonita cereza del pastel arriba que se llama ROI. Y lo que hace Kirkpatrick en este nivel, en este modelo de 5 niveles piramidal, funda además un ROI Institute que han estado dando cursos y conferencias por todo el mundo, en principio también aplicado a la capacitación. Pero ahí es donde se empieza a derivar que el ROI y la medición del ROI entre a cosas cada vez más soft, como la comunicación interna. El modelo de Kirkpatrick mantiene las mismas bases, reacción, aprendizaje, comportamiento y resultados, pero los pone en una pirámide y propone o supone que cada uno de estos niveles tendría que poder ser evaluado en el siguiente nivel, hasta que lleguemos al nivel del ROI y nos preguntemos, ¿la inversión reporta un retorno de inversión positivo? ¿Sí o no? O sea, ¿un ROI positivo? ¿Sí o no? Ok. Ahora, a partir de ahí y a partir de los años 90, se han multiplicado los institutos que les ofrecen medición de ROI en cualquier cantidad de cosas. Ahora sí que, you name it. Aplicaciones en recursos humanos en general, medición del ROI del engagement, medición del ROI en eventos, medición del ROI en RP, medición del ROI en marketing. Donde ustedes quieran hay un instituto que además los certifica, si ustedes quieren, a ustedes para ser capaces de hacer medición de ROI. ¿Por qué nos habíamos tardado tanto si era tan fácil? Vamos a ver, este es el modelo, la metodología ROI del ROI Institute que se ha aplicado a muchísimas cosas. La voy a explicar muy rápidamente, tiene básicamente 4 pasos. El primer paso es define tus objetivos. Suena absolutamente bien, ¿no? Quien no está de acuerdo empieza por definir tus objetivos y además tus indicadores. El segundo paso es recolecta datos, ¿no? Recoge datos, no vas a poder evaluar ni medir si no recoges datos. El tercer paso es procesa esos datos. Y el cuarto paso es presenta un reporte, ¿no? De ahí va a estar reflejado tu ROI. Muy bien, recordemos primero la fórmula del ROI. ROI es ganancia sobre costo por 100, para poderlo expresar en términos de porcentaje. Por ejemplo, yo tuve una ganancia de 800,000 pesos con una inversión de 650,000 pesos, aplico mi formulita, muy fácil, y me da un 123%. Ese es mi ROI. Muy bien. ¿Cómo voy a calcular ese ROI en comunicación interna siguiendo esta metodología? 1. Voy a planear la evaluación. Al planear la evaluación voy a establecer qué objetivos de solución tengo, mi campaña, mi iniciativa, un proceso de comunicación, etcétera. ¿Qué planes de evaluación tengo? ¿Cómo voy a evaluar lo que ahora estoy haciendo? ¿Y qué indicadores? Vamos bien, es muy sencillo. Segundo, recolectar datos que se hacen en 2 grandes momentos. Un primer momento en el que yo durante la implementación soy capaz de recolectar datos sobre las 2 bases de la pirámide, la reacción y además el aprendizaje y el nivel de confianza. El nivel de confianza es poderle preguntar a la gente, ¿te sientes confiado de que vas a poder aplicar esto? Todavía seguimos aquí hablando de capacitación o de comunicación, ¿lo vas a llevar a la práctica? Sí, ¿en qué porcentaje? En un 80%. Entonces empiezo a recolectar datos. ¿Te pareció adecuada la capacitación? Sí. ¿A cuántas personas? A 70%. Perfecto. Todo esto se va convirtiendo en datos numéricos, Muy bien. Después de la implementación, por ejemplo, ustedes lanzaron una gran campaña de filosofía, donde vienen nuevos valores como lo que nos acaba de presentar la gente de ICA, ¿no? Renovamos los valores, lanzamos una campaña para que la gente los conociera, etcétera. Vamos a medir ahí el comportamiento, qué tanto cambió el comportamiento, y luego los resultados. Y otra vez sigo recolectando datos. Obviamente esto sucede después de mi activación, después de mi campaña, 1 año, 6 meses, 3 meses, lo que ustedes determinen. Vamos muy bien hasta aquí. Ya que tengo los datos recolectados, me voy a mi tercera parte, donde viene un molinito. Y en ese molinito yo voy a echar los datos y al final ¡pum!, me va a salir un ROI. Entonces, vamos a ver cómo se echan los datos. ¿Recuerdan nuestra bonita pirámide? Vamos a echarle un ojito de nuevo. Todos estos elementos que en el modelo de Kirkpatrick estaban acostados y que tenían independencia y que tenían su propio valor, en el modelo de Phillips, que es el modelo del ROI Institute, se convierten en una cadena que va hacia arriba y siempre hacia arriba. Entonces, para que tenga valor la reacción, se tiene que expresar en ROI.
Para que tenga valor el aprendizaje, se tiene que expresar en ROI. Para que tenga valor el comportamiento, se tiene que expresar en ROI, y así sucesivamente. Si no, no estoy demostrando valor en la comunicación. ¿Y cómo se logra eso? El primer paso, nos dicen los teóricos, es aislar el efecto. Ok, que es determinar el nivel de contribución de la comunicación. El nivel puede ser una contribución única. Digamos, se acaban de instalar nuevos baños en el piso 2, que es junto al comedor. Y esos baños no se están utilizando porque son baños que no utilizan agua y la gente siente que son baños sucios. Entonces, mi nivel de utilización es a lo mejor de 3 personas por día, cuando en los demás pisos yo tengo un nivel de utilización de 60 o 70 personas por día y sigo gastando agua. No he logrado hacer que mi piloto en el piso 2, donde ya no uso agua, sirva. Meto una campaña de comunicación muy interactiva, muy emotiva, con videos muy bonitos como los que vimos de ICA-Fluor, donde realmente puedo tocar las emociones de la gente y la gente empieza a ir. Y entonces yo veo reducirse mi gasto de agua y puedo medirlo. Perfecto. Entonces, la contribución de la comunicación es 100% porque es el único elemento emergente que impacta el comportamiento. A diferencia de todos los demás elementos de comportamiento, lo puedo aislar. ¿Cuántos casos ustedes se dedican a la comunicación y muchos a la comunicación interna? ¿Cuántos casos conocen ustedes donde la comunicación sea el único elemento que interviene en el comportamiento de sus colaboradores? Yo casi ninguno. Entonces, el problema es, ¿y cómo entonces estimamos el porcentaje? La palabra clave es estimar. ¿Cómo? ¿Cómo se convierte además esto en valor monetario? ¿Cómo traduzco ganancias y ahorros? Pues es muy fácil, ya están en números, ¿no? Se redujo el número de accidentes lo puedo traducir en ahorros muy fácilmente. Bajó la prima de riesgos del seguro social, eso se convierte en dinero muy fácilmente. ¿Cómo le hago para las eficiencias operativas? La parte que me toca a mí de comunicación interna en eficiencias operativas. ¿Cómo hago para oportunidades capturadas? Entonces voy de lo muy fácil a lo medianamente fácil, a lo difícil, a lo prácticamente imposible. La estimación de la fidelidad de un cliente externo, de un cliente interno, de un embajador. ¿Cómo nos propone Angela Cínicas, que es una de las grandes teóricos de la medición del ROI en Estados Unidos, miembro de la IABC? ¿Cómo nos propone que hagamos esto? Aquí tenemos una cita y dice, bueno, otra vez ella dice, se puede hacer con un piloto, pero es muy difícil de hacer y solo en muy pocas ocasiones. Entonces, el segundo método es, pregúntale a la gerencia, considerando todas las acciones organizacionales planeadas para alcanzar el objetivo, ¿en qué porcentaje crees que contribuirá a la comunicación? Ah, caray, ¿dónde quedó el mundo de las matemáticas? ¿Dónde quedó el 2 más 2 son 4, el 2.3 por 3.27 es 18.35? ¿Dónde quedó si yo me siento con alguien y le digo, ¿cuál es tu estimación? Un 30%. Ok, entonces voy a multiplicar el 30% para obtener el ROI. Y la verdad, búsquenlo en todas las metodologías de ROI, todas llegan a este punto, al punto de la estimación. Hay un lugar en donde esta parte soft la voy a tener que estimar y voy a tener que jugar a asignarle un número. Puedo no asignárselo yo, puedo ir con el director general, puedo ir con el de finanzas y decirle, ayúdame tú a asignarlo. Luego tenemos que determinar nuestros costos, que además tiene otra serie de problemáticas, y esas problemáticas tienen que ver con cómo aislamos lo que realmente nos costó la comunicación, que tiene sus otras mediciones. Finalmente, regresamos de nuevo al mundo puro de las matemáticas, calculamos nuestro ROI aplicando nuestra fórmula y claro, como algunas cosas no se pueden medir en números, nos dicen incluso los teóricos, haces una identificación de intangibles, que eso no lo vas a poner dentro de tu reporte de ROI. Pero con estos elementos haces un bonito reporte que vas a ir a entregarle a la dirección general con números muy precisos. ¿De verdad? Yo no lo creo. Y me he metido profundamente en la metodología de ROI y no lo creo. Entonces, les afirmo, por lo menos desde mi perspectiva, la comunicación interna no se puede medir en términos de ROI, salvo casos muy específicos. ¿Qué hacer entonces si no podemos medirla en términos de ROI? Si perdemos ese paradigma, si perdemos esa panacea, ese santo grial. ¿Qué sí y qué no respecto al ROI? ¿Qué sí? Sí el ROI, pero cuidado que es un bisturí. Si lo agarran por el lado chueco se van a cortar.
y se pueden desangrar. Si ustedes le presentan esta metodología y estas estimaciones a su director de finanzas y se las analiza, los va a hacer pedazos y van a perder toda credibilidad. Si le dice, a ver, ¿de dónde sacaste ese 16%? Pues me lo dijo el director de Recursos Humanos, teléfono, Juan, le dijiste que un 16%, ¿por qué 16%? Bueno, pues me preguntó que yo qué creía. Ok, gracias. No me vuelvas a pedir dinero. No me vuelvas a venir a vender espejitos diciéndome que me quieres demostrar el valor. Entonces, que sí, medición valiosa en situaciones específicas. Hay casos donde sí van a poder medir el ROI, identifíquelos y úsenlos porque esos son muy, muy importantes, muy valiosos. Incorporar la visión del negocio y el lenguaje financiero. O sea, aprendan a usar lenguaje financiero, variables financieras. El ROI los está obligando a todos ustedes a venir a una conferencia y decir, ¿se puede o no se puede? Aprovechen ese drive para aprender el lenguaje de los negocios. Sostener diálogos de valor sobre el papel de la comunicación interna, aunque les cueste trabajo sentarse con el director general o con el director de finanzas a decir, no todo se mide en dinero y no todo se mide en ROI. Y eso no le quita valor a la comunicación. Que no se obsesionen con el ROI. No confundan valor con dinero, no es lo mismo. La comunicación aporta valor, los negocios aportan valor. Cada una de sus empresas está ahí no solo para generar dinero, sino para aportar valor. Cada vez lo comprendemos mejor, ¿no? Ahora se habla de empresas of endearment, y estas empresas of endearment son las empresas que no están enfocadas solo en la construcción de valor para los accionistas, en dinero, sino en la construcción de valor para una sociedad. Piensen ustedes en sus propias empresas, cómo cada vez más es importante la construcción del valor, no solo del dinero. No confundir que evaluar es siempre medir. Yo soy un abogado de que hay que estar permanentemente evaluando la comunicación. La mitad de nuestra empresa se dedica año con año a evaluar comunicación en diferentes empresas. Pero no es lo mismo evaluar que medir. No pierdan flexibilidad y no ignoren la función no instrumental de la comunicación. Se puede medir la información, se pueden medir cambios de aprendizaje, pero ¿cómo miden el engagement? ¿Cómo miden la cultura? ¿Cómo miden el ser un embajador? Le pueden dar valor. Pero no necesariamente eso implica que ustedes le pierdan la calidad al aspecto profundamente humano y transformador de la comunicación. Aquí vemos un bonito ejemplo que dice, no puedo hacer que quepa darle al cliente el viaje de su vida para conocer a su nieta recién nacida en Europa y ahora está recomendando a nuestra tarjeta a sus 347 amigos de Facebook en la celda de 2 centímetros destinada para el ROI en tu reporte de análisis financiero. ¿No nos enfrentamos con esto todos los días? No cabe. Entonces, como no cabe y yo me siento mal porque no sé de matemáticas, bajo la cabeza y digo, soy un tonto, no sé calcular el ROI. No. Es que no lo sepan calcular, aunque se metan a las matemáticas. Si lo terminan calculando en términos generales, se van a engañar y van a tratar de engañar a alguien más. Y entonces el punto es que tienen que tener otro tipo de diálogos de valor. Esto no cabe en este cuadrito, es otro tipo de diálogo. Dice Einstein, el mayor peligro de la obsesión con el ROI es que nos hace negar el valor de aquello que no puede expresarse como una variable financiera. Bueno, ya saben que Einstein prácticamente lo dijo todo y cada vez que ustedes buscan una frase, Einstein la dijo. Esta, por desgracia, no la dijo Einstein. Pero me encantó la idea de decir, también la dijo Einstein, ¿por qué no? Porque además dicen que dijo, no todo, a lo mejor ya habían escuchado esta, no todo lo que cuenta se puede contar. Y no todo lo que se puede contar cuenta. El truco es que tampoco la dijo Einstein, pero la podría haber dicho, porque él sí piensa así. Einstein es uno de los grandes personajes que reconocemos en la historia de la humanidad, un extraordinario científico, un gran matemático, reconocido como uno de los físicos y matemáticos más importantes del siglo XX, que sin embargo siempre defendió el valor de la creatividad. Una cosa que sí dijo es mucho más importante ser creativo que ser inteligente. ¿Cómo dar valor a la comunicación? Ya que vine y pinché el globo y dije, señores, en mi opinión por lo menos, el ROI no se puede medir en términos generales, entonces ¿cómo le damos valor a la comunicación? 3 aspectos, desempeño, servicio e impacto. Regresando a la idea de Kirkpatrick, de que no todo se tiene que regresar a lo que ustedes miden en términos de dinero, midan el desempeño, registren el cumplimiento de sus compromisos, se comprometieron a lanzar 3 notas semanales en su intranet, mídanlo, midan si lo están haciendo o no lo están haciendo y explíquense por qué. Medir el desempeño no reporta más que lo que les están pagando ustedes. O sea, lo hicieron o no lo hicieron, no reporta necesariamente impacto, no reporta ROI, pero no está mal medirlo para que lo puedan mejorar. Midan el consumo de sus medios. Ahora es cada vez más fácil, a través de la intranet, a través de los comunicados electrónicos. Ustedes pueden tener sistemas de medición estadística, es muy fácil.
Midan y comparen participación. ¿Cuánta gente está viniendo a mis eventos? ¿En qué condiciones? ¿Por qué? Evalúen la calidad de sus medios y mensajes. Si es necesario, pídanle a un externo o a otra empresa amiga que les eche un ojo a sus mensajes. ¿Cómo se evalúa una buena revista? Bueno, en parte tiene que gustar, se tiene que leer bien. Eso no se puede medir numéricamente, pero le pueden pedir a alguien en el que ustedes confíen mucho, échenle un ojo a mi revista. ¿Es atractiva? ¿Cuenta buenas historias? ¿Está bien diseñada o no? ¿Qué hacer aquí? Focus groups. Sondeos rápidos en los diferentes eventos, encuestas a colaboradores, analíticos digitales, hay muchas herramientas. Midan su desempeño. Segundo, midan el nivel de servicio. Ustedes son un área de servicio, se deben a otras áreas. Primero, al colaborador antes que a nadie. Segundo, a la visión directiva, ¿no? Es su gran patrón. Y luego a las áreas clave, recursos humanos, marketing, etcétera. Establezcan el valor cualitativo, no solamente cuantitativo de la comunicación. Denle valor a la estimación, a la percepción, a las necesidades de comunicación. ¿Qué hacer? Hagan entrevistas a los directivos. No solo los midan, sino hagan una prospectiva. Oye, está empezando en enero, ¿qué planes traes que yo deba o pueda comunicar? Director de finanzas, director de recursos humanos, director de marketing. Acérquense, recojan algo que no solo es numérico. Encuestas rápidas de satisfacción y una encuesta anual donde salen los temas clave. ¿Cuáles son los temas no atendidos? Traten de establecer un gap entre lo que se establece como información y nivel de importancia. Finalmente, midan el impacto. Todos quisiéramos que todo se mida el impacto, pero no necesariamente vamos a lograr medir el impacto de todo. Midan el logro de objetivos de negocios, no nos mandamos solos, no estamos ahí para hacer comunicación bonita, estamos ahí para hacer comunicación, como nos decían los de ICA Fluor, que impacte al negocio. Entonces, midiendo el impacto al negocio es como realmente vamos a lograr medir el impacto de la comunicación. Estamos logrando los objetivos de negocio y ojo, no se confundan con el ROI, los mismos directores generales saben que no todo el negocio se mide en ROI. ¿Les han dicho a ustedes, algunos de ustedes, que quieren ser la mejor empresa para trabajar? Levanten la mano. ¿A quiénes les han dicho, queremos que en esta empresa seamos great place to work o la mejor empresa para trabajar? Muy bien, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale en términos de retorno de inversión? Sin embargo, es un objetivo de negocios que ustedes no se fijaron. Si ustedes ayudan a que eso se cumpla, están ayudando a que la organización cumpla lo que quiere. Consolidación de cultura. Somos cada vez más la empresa que queremos ser, actuamos cada vez más como deberíamos actuar, hablamos el lenguaje que deberíamos hablar y nuestra actuación como embajador. ¿Cómo hacerlo? Con métricas anuales, con la contribución a variables que ya trae RH como engagement, clima, etcétera. Y finalmente, con esto termino, ¿cómo demostrar el valor de la comunicación interna? Ya que hicimos estas mediciones en estos 3 niveles. Bueno, el ciclo estratégico es algo que deberían ustedes mantener circulando. Primero, conocer y comprender los objetivos del negocio. Escalar niveles de acceso al director. Puede ser que ustedes en comunicación interna sean una coordinación que está debajo de desarrollo organizacional, que está debajo de la subdirección de recursos humanos, que está debajo de la dirección de administración, que está debajo de la dirección general. Están lejísimos de la fuente de donde vienen las estrategias del negocio. Traten de acercarse, fuercen a sus canales, a que esos canales sean más precisos. Traten de acercarse, escalen niveles, comprendan las grandes estrategias. Fuércense a pensarlo en términos de negocio. ¿Qué impacto tiene esto en el negocio? Y estén atentos al entorno y a los cambios. Mientrevistaonline.com presentó